van a desplazar los que son de bajo peso molecular, en este caso urea y creatinina. Y les voy a explicar con términos y con números cómo se ve eso en el paciente. Listo. Entonces para eso se usa algo que se llama la solución dializadora o dializado. La solución dializadora tiene pues agua, sodio, potasio, calcio, etc. Todo lo que tiene que tener para que su paciente no haya un cambio de pH, porque tiene que mantenerse una gran cantidad de destroza y bicarbonato. Entonces, aquí decimos que esta solución va a hacer que difundan compuestos de bajo peso molecular, pero los que son de alto peso molecular no los puede arrastrar, como por ejemplo la vitamina B12, el hierro, etc. En la ultrafiltración, como hablamos de que hay también un componente importante que es toda esa cantidad de glucosa, el agua, ayudado por la glucosa, es que va a hacer el arrastre y va a mantener la condición de pH en el organismo. Ahorita en las otras pruebas explico más. Cuando usted trabaja en la unidad renal, usted es un médico que no hace órdenes a su paciente. Existe un formato que es así, tiene más o menos 30 exámenes. Entonces, dependiendo del primer momento en que llegó el paciente, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, por eso es que también es complicado para nosotros. A veces ustedes subrayan todos los exámenes y les cuento por qué. Eso también hace que el paciente tenga más anemia. Entonces decimos, siempre es importante que a los pacientes, cualquiera, en este caso más, la muestra sea tomada en ayuno, sea por punción, no del catéter, la muestra no esté hemolizada. Los tubos, pues vamos a ver que son tubos al vacío, iguales, ustedes ya conocen, para las diferentes muestras con sus tapas específicas. Hay una aclaración, para cuando se investiga la paratormona, chicos, creo que les comentaba cuando estábamos en hematología, hay que tener claridad que si vamos a tomar paratormona en un laboratorio, se debe realizar 4 horas, a las 4 horas a más cargar, y debe estar el tubo y la jeringa fríos, es decir, guardados en nevera, porque si no, no va a funcionar. Los exámenes que se le hacen, como en cualquier caso, y en este específico, cuadro hemático, grupo, plaquetas, electrolitos, en química sanguínea, que es lo que más les interesa, una glicemia, pero aquí el pre y el post va a ser del BUN y de la creatinina. El pre antes de, el post cuando sale. Pero vamos a ver una técnica que se llama la orina interdialéctrica, que se hace al contrario. Cómo salió y cómo llega, porque es cuando los nefrólogos regulan el dializable está haciendo la acción o no está haciendo la acción. Imagínense que va al segundo mes. Bueno, ya le habían hecho el grupo por si necesitaba sangre, recorte de plaquetas, etc. Aquí volvemos a mirar. Cuadro, plaquetas, glucemia, el perfil lipídico, las bilirrubinas. Pero ya empiezan a mirar para ver si tiene afección hepática, entonces las transaminasas, las fosfatasas, el ácido úrico. Al tercer mes, exactamente, cuadro, plaquetas, pruebas de coagulación. ¿Por qué son importantes las pruebas de coagulación acá? No, el paciente está coagulado cuando está en el equipo, mientras tanto no. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué son importantes las pruebas de coagulación? Listo, uno, se lo acepto, el paciente está anticoagulado. Pero otra, acuérdense que el aumento de la urea afecta todo lo que son proteínas de coagulación y de fibrinolisis. Por esa cantidad hace que ellas empiecen a perder su acción. Es decir, es como si se viera el paciente con tiempos muy largos generalmente. Electrolitos, porque puede haber una descompensación, la glicemia, el pre y el post. Pero miren,
a este tiempo ya ustedes empiezan a ver la anemia del paciente. Entonces empiezan los estudios de anemia: hierro, transferrina, ácido fólico, vitamina B12, la saturación de la hemoglobina, la transferrina, etc. Y además, como ellos han estado o probablemente van a tener que tener muchas transfusiones, entonces todas las pruebas infecciosas, VIH, las hepatitis, anticuerpo de superficie, el VDRL, Chagas, hepatitis C, el FTA, etc. Bueno, estos no son los valores de anemia. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que se le hacen a esos pacientes? Entonces decimos que si el paciente tiene diálisis peritoneal, le vamos a investigar si tiene peritonitis. ¿De dónde? Del líquido que sale cuando ya ha hecho su acción, es decir, del dializado. Entonces se puede cultivar el orificio de salida del catéter, porque algunos pacientes se contaminan en el sitio. Entonces vamos a encontrar secreción, pus ahí, y se le hace lo mismo. Todas las coloraciones para hongos, para tuberculosis, para GRAN, se le hacen cultivos para aerobios, anaerobios, hongos, etc. ¿Cuál es la diferencia? No sé si ustedes se acuerdan que ya cuando hablaron del líquido peritoneal, debía existir un número específico de neutrófilos o de leucocitos para que dijéramos que tiene peritonitis. Pero acá, recordemos, si es un paciente que le estamos haciendo la investigación del dializado que salió de él, debemos tener en cuenta que con un recuento de 100 leucocitos, el paciente ya tiene peritonitis. Entonces, tenemos que, o tienen que actuar. Para tomar este líquido, para mirar si hay esa peritonitis, de todas formas debe tomarse la muestra con anticoagulante, porque si no coagularía no nos serviría. Se puede tomar de 10 a 50 mililitros, igual lo que vamos a evaluar es el número de leucocitos, y acá también recuerden que generalmente decimos, si hay polimorfos nucleares más de 50, entonces sospechamos porque aumenta esos polimorfos, pero en algunos casos podríamos encontrar monocitos y eosinófilos. Normalmente en el RAI vemos más o menos o más del 50% serían neutrófilos. ¿Cuáles bacterias pueden ocasionar esta peritonitis? No es el Escherichia coli principalmente, es Staphylococcus epidermidis, aureus, algunos streptococos, coliformes, pseudomonas, tuberculosis y muchas veces cándida, sin necesidad de que sea un paciente con compromiso inmune, solo porque tiene ya esta condición de la diálisis. Cuando el paciente está en hemodiálisis, entonces decimos, ¿qué es lo que se cultiva? El sitio de acceso, la fístula arteriovenosa o la secreción del orificio del acceso vascular. ¿Cuál es el principal agente? Estafilococo aureus. Recuerden que los hemocultivos, ojalá con las técnicas que vimos, con el captador de resina, etcétera, etcétera, nos den positivos. Y si nos dan positivos, entonces decimos que pues va a mejorar la condición porque sabríamos que el posible bacteria está contaminada. ¿Qué otros cultivos se hacen a los pacientes de la unidad renal? Los ambientales. Entonces, ¿dónde está el paciente? Pero también en la unidad renal. ¿Qué se toma? La pared, los grifos de los baños donde ellos entran, las sillas donde se sientan, los equipos. Entonces se les hace de contacto a todo eso. A los trabajadores de la unidad, igual, perdóname un momentito, a los trabajadores de la unidad que se les hace todo lo de manipuladores, uñas, BDRL, presencia de estafilo, del estrepto, el coprocultivo, saber si tiene sífilis, no se me duerma, etc. Señora.
la mayoría que va al sitio tiene tratamiento. La mayoría que va al sitio tiene tratamiento. La verdad, no les sé contestar. La verdad no les sé contestar si es que ya de por sí profilaxis les colocan algunos. Pero entre lo poco que yo trabajé cuando trabajé allá, así sea la mayoría que llegaba ya tenía tratamiento. No supe si era exactamente eso. Y la otra es en la residencia de los pacientes. Aquí generalmente no es tanto al de hemodiálisis, sino al de diálisis peritoneal. Y entonces es lo que les comentaba, que lamentablemente uno va a hacer los cultivos y son de esos pacientes que viven 3 o 4 en el mismo cuarto o que tienen un solo baño para todos, así los otros familiares no se hagan la diálisis, o que cuando uno va y revisa, como la entidad de salud les debe dar los dializables, les debe dar los filtros, les debe dar los guantes, usted va a veces y encuentra el arrume ya dañado, porque si eso tiene glucosa y está al ambiente y ya pasó la fecha, ¿usted qué cree? Ahí eso se llena de bacterias y está contaminado. Es como también a veces, esto es otra cosa, por algunas revisiones tienen que ir a las casas donde tenían personas mayores de edad que usaban pañales. Ustedes a veces van y encuentran el arrume de pañales que no usar. Yo no estoy diciendo que no se le debe dar, si no necesito pedirlo, pero muchas veces es que los pacientes abusamos del sistema de salud y cogemos las cosas y no las sabemos utilizar. Chicos, miren, por ejemplo acá, perdón. Por ejemplo acá, valores de pacientes allá antes del análisis o de la hemodiálisis. Creatinina de 110, perdón, nitrógeno ureico de 110, creatinina. Hay pacientes que llegan a 20 con la creatinina y ustedes como médicos creo que saben muy bien que si no más de 1,3 a 1,5 ya nos está diciendo pilas, ese riñón no está funcionando bien. Y sobre todo a quien se lo dice, al paciente que es diabético. Porque entonces de una vez nos mandan a nitroalbuminuria y están mirando todo, porque puede llegar a presentar él ya una falla renal. Entonces aquí era solo para mostrarles que los valores para ellos, inclusive los electrolitos, pueden estar completamente anormales. Por eso es que esto hay que tener cuidado. Ustedes también saben que para cada técnica hay unos valores máximos permisibles. Por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, ¿hasta cuánto es la linealidad de la prueba? Porque yo no puedo demostrar en la prueba normal que un paciente tiene 550. Y si me da eso, dúdelo, porque tengo que haber hecho algunas diluciones para confirmar. Claro, hay pacientes que llegan con 550, con 600 y llegan todavía conscientes. En cambio, algunos en ese momento ya estarán en un coma diabético. Hay algunas pruebas especiales en orina que son la depuración de creatinina, de urea, de proteinuria, y me imagino que ustedes hablaron de eso, de la depuración de creatinina, ¿cierto? Chicos. Julia conteste. No hemos hablado de esto. Sí, hemos hablado de eso, doctora. Listo, bueno, entonces vamos a ver. Chicos, en este tono estoy con ustedes. Les pregunté, ¿así de dormidos están? ¿Es tan aburrido esto? ¿No lo hagamos? Pero créanme que ya me están sacando de quicio. Acabo de preguntarles si ya hablaron de la depuración de creatinina o de la depuración de urea. No. ¿Se fija? La respuesta era no. No, para yo ser grosera con ustedes. Chicos, la principal
principal prueba que ustedes van a usar se llama depuración de creatinina. ¿En qué consiste? En que ustedes ordenan que su paciente recoja la orina de 24 horas. Ya saben, me imagino, no voy a repetirles cómo son las condiciones. Entonces el paciente lleva su orina de 24 horas y le tomamos la muestra de sangre. Y eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Les cuento para que sepan. Entonces decimos, voy a hacer una medición en orina de 24 horas. Entonces hay unos parámetros allá en el laboratorio y yo digo creatinina en orina de 24 horas, tanto. Por el volumen de la orina. Por eso es que es muy importante que usted le diga a su paciente que no pierda orina en esa recolección de 24 horas, sea para la creatinina, sea para una hormona, sea para lo que sea, porque es que está incluido ahí y nos va a mermar el valor. En la parte inferior de esta, entonces en el denominador vamos a colocar la creatinina que le dio en sangre a su paciente, 1,3, 0,2, 2,5 o 20, por 1440, que son los minutos de las 24 horas. Normalmente todos ustedes, eso, si me lo hacen bien, deben tener un valor entre 75 y 25 mililitros por minuto. Eso es la depuración de creatinina, debe ser ese valor. Y generalmente, ¿qué decimos? Un joven como ustedes o una persona, claro que incluye en qué clima vive, qué cantidad de agua consume, pero normalmente puede tener entre 1 litro a 3 litros. En cambio, estos pacientes a veces llegan y les cuento, le daba a uno tristeza. Llegaban con un frasco de orina de 50 mililitros y era como si fuera leche condensada. Y esa era la orina de 24 horas de esas personas, porque era tan poca cantidad y pues con muchos leucocitos. Entonces, mire, en algunos casos puede llegar a 10 mililitros por minuto. Entonces, es simplemente para saber cómo está la orina la creatinina en el cuerpo del paciente. Igual se hace para la depuración de urea. Entonces me devuelvo, era para contarles esto. En la orina ustedes que solicitan depuración de creatinina, de urea, proteinuria, algo que se llama la orina interdialéctica. A los que están en diálisis le hacemos el PET, que es entonces el equilibrio peritoneal también, dependiendo, y la recirculación. En algunos casos, para los de hemodiálisis, se le hace el boom periférico, el boom arterial y el boom venoso. Entonces ahí cambia. Tiene que haber un especialista para que le tome la muestra arterial, la otra periférica y la otra venosa del boom. Y eso para ustedes más adelante va a haber unos parámetros y debe estar en unas condiciones específicas. Bueno, voy acá, listo. Esta me interesa que al menos sepan que existe, se llama el test de equilibrio peritoneal. Vamos a hacerle las pruebas a un paciente que empezó el procedimiento de la insuflación del líquido. Entonces, miren, el líquido dianeal puede tener desde 1500 hasta 4500 miligramos de glucosa. O sea, ese líquido es con mucha cantidad de glucosa. Y vamos a encontrar que inicialmente pues no va a tener ningún otro compuesto. Entonces imagínense conmigo que él empezó a colocarse el líquido. La primera muestra se la voy a tomar a los 10 minutos. La voy a tomar el líquido. Entonces, ¿qué es lo que tiene el líquido? Pues casi 2000 de glucosa, digamos, está toda la cantidad de glucosa, y de creatinina tiene un valor mínimo de 1. A las 2 horas voy a tomar la muestra. De glucosa ha bajado, tiene 1200, pero ha aumentado la creatinina. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que esa glucosa ha arrastrado la creatinina y ahora tiene 4,3. Ahí ya está disminuyendo en su sangre. A las 2 horas también
yo debí tomarle una muestra de sangre al paciente y él no tenía por qué estar ni con más glucosa ni con menos glucosa, sino una glucosa normal para él. Pero cuando usted miró la sangre del paciente, en el mismo momento, él todavía tenía 8,4. ¿Me hago entender? Es como empieza a sacar el líquido la creatinina y a las 4 horas, cuando vuelvo a examinar el líquido, solo tiene 730 de glucosa, pero tiene 7 de creatinina. Entonces es solo para contarles. Es indispensable en ese líquido la glucosa porque es la que hace el filtrado. Obvio, quien hace la función es la membrana peritoneal, la función de mantenerlo, retenerlo y ayudar para que se evacúe. Pero la glucosa es la que ayuda a la grasa. Y les decía que había otra prueba que era diferente, que se llama la orina interdialéctica. En este caso, miren, lo normal es que lo que les decía, yo voy hoy a mi cita a las 7 de la noche, me toman los exámenes y me pesan. Salgo 7, digamos 10:30, me pesan y me toman los exámenes. Y ese es el reporte que se le da al médico. En otros casos, cuando los médicos, y principalmente esto es nefrología, ve que el paciente, a pesar de que va cada 3 días a su procedimiento, viene muy mal, entonces él hace lo siguiente: cuando yo salgo, me toma las muestras y me pesa, y me voy para mi casa. Cuando vuelvo a los 3 días, antes de ingresar, me toman las muestras y me pesa. Entonces, ¿para qué? Para que el nefrólogo haga la comparación. Si salió con esto y en tanto tiempo aumentó tanto, no se mantuvo, etc. Porque entonces, ¿qué cambia? Las condiciones para que el equipo tenga más flujo, tenga menos flujo, haya más presión, etc. La máquina trabaja un poco más o un poco menos. ¿Me hago entender? Entonces, son muchas pruebas, es un mundo de locos, se hace cosas diferentes. Por favor, lees esto, pero no he acabado. Todos tenemos derecho a una mejor calidad de vida. Y si hay cosas que no se pueden hacer, no las hacemos. Líquidos corporales que ustedes ya me han hablado la mayoría, pero es para contarles algo específico para los líquidos. Mira, cuando hablamos de el líquido pleural, ya todos sabemos que el procedimiento es la toracocentesis, que le hacemos una parte física, en todos es igual, volumen, aspecto, color, pH, densidad, etc. Hacemos un fresco. En la mayoría de estos casos vamos a ver que hay una cantidad abundante de neutrófilos y que dependiendo qué tipo de neutrófilos se va a determinar la infección, puede ser bacteriana, viral, etc. Químico. En todo se puede hacer y se debe hacer. Mínimo que proteínas y glucosa. Entonces siempre se debe hacer las proteínas. Recuerden que la proteína debe determinar para ustedes si es un exudado o un transudado. La glicemia, listo, también se debe hacer y debe ser un valor mucho más bajo que el que se mantiene en su sangre. Pero por ejemplo en el caso del líquido pleural, el láctico deshidrogenasa, la amilasa, triglicéridos, etc., deben hacerse. ¿Por qué? Porque estos podrían ser importantes hacerlos ahí. Si estamos hablando del líquido pleural, ¿qué fueron las complicaciones que veían ustedes cuando hablaban del respiratorio que podría tener? No, tomar la muestra no, que el paciente tenga. ¿Ah? La sepsis. No, pues sí, una sepsis, entonces le miro las bacterias. Pero cuando estamos hablando de las bilirrubinas, del láctico, de los triglicéridos, de esto, ese líquido nunca se contamina con nada. No con bacterias. Porque no me dicen bacterias otra vez. No bacterias. Ya está completo. Exacto, servino. Es que cuando ustedes hablan del líquido pleural normalito es porque hay una infección por bacterias o por esto, no
tienen un trauma, puede tener un hemotórax, un pneumotórax, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo lo que haya acá, de grasas o de esto, ustedes definen. No solamente porque vean el chorro de sangre, ¿cierto? Porque puede tener hematíes, puede tener bilirrubina sin necesidad. Para lo microbiológico, Julián, sí, le hacemos todo. Gransil, Nielsen, Wright, debemos saber cuántos leucocitos, cultivos, cuáles son los principales agentes, ya ustedes se lo saben. Staphylococcus, Pneumococos, Klebsiella, Mycobacterium, Haemophilus influenza, algunos anaerobios más, y virus, rinovirus influenza, parainfluenza y virus respiratorio sincitial. Uno que no hablamos, pero que también es frecuente. Entonces recordemos que, bueno, el pericardio recubre el corazón, igual, lo mismo, y decimos, el volumen en lactantes puede llegar, dependiendo, hasta 15 mililitros. Pero usted entiende que si hay 15 mililitros, eso es apenas una copita ahí pequeñita, una cantidad muy pequeña. Y en los adultos puede tener hasta 40. Ya cuando usted sabe que su paciente, cuando tiene un derrame pericárdico, puede tener hasta 1500 mililitros, pues eso es lo que está asfixiando a su paciente, ¿cierto? Ahora, toman esa muestra, drenan, etcétera, pero acuérdense que tampoco lo pueden hacer de una por la descompresión. Bueno, entonces el aspecto puede ser igual, hemorrágico, purulento, lechoso, etcétera. Aquí que van a mirar exactamente lo mismo, el químico, el fresco, y quiénes pueden estar influenciando acá en forma importante. Estafilo, Haemophilus, meningococo y Mycobacterium tuberculosis. La punción lumbar para sus líquidos cefalorraquídeos, ya ustedes saben, incoloro, le hacen el fresco, hacen la glucosa y la glucorraquia, hacen todas las coloraciones. Aquí sí les cambio. ¿Quiénes afectan? Entonces, inclusive tenemos parámetros definidos para recién nacidos, lactantes, adultos, para bacterias, hongos, virus, parásitos. Entonces, esto después ya por su cuenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, todos los que hay, todos los que hay. El líquido peritoneal, bueno, la parasitesis, podemos conocerlo también como ascitis. Aquí recuerden que es diferente si usted tiene trauma cerrado o trauma abierto. En ese caso, el número de leucocitos que usted encuentra en el reporte puede ayudarle, aparte de cómo se ve, pero puede ayudarle en que el proceso infeccioso puede ser más de uno o de otro. También acá, la química, entonces la glucosa, las proteínas, aquí también, como hay posible contaminación con otros, amilasa, fosfatasas, triglicéridos, coloraciones, aquí sí no hay duda. ¿Quién es el principal agente de peritonitis? Escherichia coli, siempre. Pero puede estar también por bacterias gram positivas, biógenes, enterococos, estafilo, y en casos específicos, Mycobacterium. El líquido sinovial, tampoco lo hablamos, pero es muy importante, no solo para los que tenemos la artritis, sino para los famosos deportólogos, ¿cierto? Entonces, todo jugador, pues, este es importante. Aquí que se hace lo mismo. ¿Cuál es la principal indicación acá? Que se debe tomar la muestra con anticoagulante. Porque si se toma sin anticoagulante, pues se va a coagular porque realmente este es mucho más colóide. Bueno, se le toma el aspecto, cómo es. Recuerden que la viscosidad está por el ácido hialurónico. Y vamos a mirar un recuento de leucocitos. Se supone que es estéril y que una condición de cristales anormal es que aparezca pues cristales, principalmente el ácido úrico, que si está referido a cierta zona, pues hablaremos de la gota. Aquí también glucosa, proteínas, todas las coloraciones, y miren todos los posibles microorganismos que podrían afectar. Una grande cantidad de bacterias y virus. En algunos casos, muchos están referenciados a una infección anterior con gonococos. ¿Sí? En algunos casos, ustedes tal vez por su clínica, por las condiciones de vida del paciente, pues lo van a definir perdonando. Bueno, la forma, ¿cómo lo veríamos?
el normal, el opalescente, el purulento, el sanguinolento, como cuando hablaban del líquido pleural. El tratamiento, en este caso, pues es el drenaje, la artroscopia y mirar todas las articulaciones. Cuando es poco no poco, aparte del tratamiento, hay que dar entonces también una mayor consideración del tratamiento en el sitio, porque vamos a hablar de otros diferentes microorganismos y recuerden que aquí los tratamientos son de los más agresivos, vancomicina, teicoplanin, por el sitio de acción. Otro concepto acá es el cultivo del catéter. Entonces, cuando hablamos de los catéteres, decimos que el principal es el catéter venoso central. Hay diferentes tipos, algunos son más utilizados y otros no, pero yo les voy a hablar de este con lo que estábamos hablando de la diálisis y hemodiálisis. Cuando hablamos del catéter, entonces la complicación de que haya infección en un catéter es que puede haber trombosis séptica, una endocarditis, embolias, etc. Si miramos cuál es la frecuencia de microorganismos que causan la infección, principalmente flora normal, Staphylococcus pyogenes, porque no hay una buena higiene, áureos, enterobacterias, cándida, etc. Y las bacterias relacionadas con los catéteres, en la mayoría de las entidades hospitalarias, es una enfermedad nosocomial que puede llevar a una alta mortalidad. Cuando usted como médico observa que hay una posible contaminación o una bacteriemia, entonces recuerde que a partir del sitio usted puede ver flebitis en el recorrido de la vena, puede haber entonces, y eso se documenta como hay inflamación, hay ardor, hay color rojizo, el paciente presenta la molestia, entonces todo eso va a hacer que se solicite el cultivo. Entonces hay infección local o no, y para eso vamos a hacer algo que se llama la técnica de Martin. Desde, en este caso nosotros, cultivar el catéter, y también se puede hacer el cultivo del trayecto, etc. El catéter, mañana vamos a hacer la técnica de Martin. Lo que vamos a trabajar es la técnica de Martin. Aquí está representado, pero no exactamente lo que les doy. Para la técnica de Martin, ustedes van a tener una caja de agar sangre, un tubo BHI y van a tener otro tubo BHI con el catéter contaminado. Recuerden que su catéter contaminado es un piquillo. No conseguir los catéteres. Hoy ya ustedes se dieron cuenta que a veces vamos 2 y 3 veces para pedir favor, pero hoy sí tengo muestras de líquidos, muchos líquidos, para que cada grupo trabaje uno mañana. Por eso, tomar veras, guantes y tapaboca, porque las muestras son del Federico. Entonces, y hay unas horrorosas. Entonces les digo, mañana lo que se va a hacer es sencillo. Con una pinza estéril, ustedes van a extraer el catéter contaminado, lo colocan en el agar sangre, lo van a esparcir, entonces va a quedar de una forma así, y luego ese catéter lo van a colocar en el tubo BHI que se les da. Mañana, pues ya sabiendo, se va a hacer un repique en las otras cajas del tubo en el cual estaba el catéter contaminado. Entonces, sospecha de sepsis, sospechan de sepsis de su paciente, le tomamos hemocultivo y le hacemos los catéteres y miramos qué nos da. Debe dar los dos muy concomitantes. Hay otra prueba, se llama el retrocultivo. El retrocultivo es un hemocultivo transcatéter. Entonces se toma la muestra de sangre a través del catéter que ya está implantado en el paciente. ¿Por qué? Porque se sospecha que es en ese sitio o antes del sitio. Y debe tomarse administrándose, antes de administrar la dosis de la terapia antimicrobiana. ¿En qué se emplea? Sepsis, meningitis, osteomelitis, pielonefritis, infecciones abdominales, es decir, es una técnica que hoy en día se está
implantando mucho para evitar que haya unas posibles complicaciones en esos pacientes que ya la tienen. Y entonces decimos que la sangre se toma como si fuera un hemocultivo a través del catéter, obvio con aguja heparinizada, se siembra en 5 cajas de agar sangre y debe dar positivo al menos la mitad con un recuento de 100 unidades formadoras de color. Para la técnica de Marty, con 15 unidades formadoras de colonia es positivo para la técnica de Marty. Por último, dentro de lo que les voy a hablar es el espermograma. Bueno, aquí también ya ustedes nos contaron, si Disculpa, en el retrocultivo, ¿cuántos gramos de unidades separadoras de colonia? 100. Bueno, la técnica de Marty, 15. Para el espermograma ya ustedes me contaron la licuefacción, la viscosidad. Mañana vamos a hacerlo, todos los procedimientos que podemos hacer aquí con lo que tenemos. Y aquí solo quiero recordarles, cuando hagamos el montaje en fresco, que no solamente a nosotros nos va a servir para ver células, leucocitos, hematíes, bacterias, etc., va a servir para ver la motilidad. Acuérdense que la motilidad nos contaron que había varias formas, 4 principalmente, que es la rápida progresiva, la lenta progresiva, los mótiles no progresivos y los inmóviles. Y que recuerden que los vamos a ver que cruzan directamente, que los vemos desplazándose, que los vemos girando sobre sí o que los vemos quietos. Otra característica para recordarles, un espermatozoide avanza 3 milímetros por minuto, entonces puede desplazarse entre comillas rápidamente y 15 centímetros por hora. Podemos ver motilidad, viabilidad, etc. La viabilidad, entonces recuerden que la vamos a ver con eosina al punto 5 y que aquí lo que veremos es que los espermatozoides vivos van a tener su cabeza translúcida y los que están muertos van a tomar el color rojo de la eosina. Pero recuerden que los espermatozoides pueden el 90% estar vivos después de la eyaculación a las 6 horas, a las 12 horas el 50%, a las 24 horas el 10%. Y esto solo y solo para aquellos que no usan prevención y que tienen relaciones confiados de que ya me va a llegar el periodo menstrual o que me acaba de pasar el periodo menstrual. Entonces no hay tal. A veces quedan embarazadas. De la morfología pues vamos a ver cabeza, cuello. El recuento lo vamos a hacer con un líquido que simplemente se llama móvil o esperma recuento, que lo que tiene es bicarbonato, formol agua. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos ver es los espermatozoides quietos para poder contarlos en la cámara de Newark. Y que recuerden que como ustedes, los caballeros, perdón, tienen millones de espermatozoides, si hay algún caso en que solo le veas 100, toca hacerle todas las pruebas con eso, porque es muy complicado que no tenga espermatozoides y llegar a decirle a un paciente que hay una azospermia total. Entonces, en lugar de un laboratorio dar ese resultado, tiene que volver a solicitar la muestra, porque hay casos de demandas de muchos señores, porque el laboratorio les informó eso, porque es que son papás del hijo del lechero, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas complicadas. Bacteriológicamente, pues se le hacen todos los cultivos. ¿Cuándo le hacemos un cultivo? En este caso le hacemos cultivo principalmente cuando hay una infección de transmisión sexual, que se note, que el paciente vaya a la consulta, que tiene mayor secreción, entonces se puede también tomar el espermograma y hacer. O cuando ha tenido un trauma, un tapié, ¿sí? Un golpe severo, que además pues hay inflamación, le molesta, no puede tener relación, algunas cosas de estas. Y generalmente cuando es así, ese semen sale
pues de colores amarillo, verdoso, rojo, si tienen mucha sangre, entonces se nota la diferencia. ¿Cuáles agentes? Cualquiera, poli, proteus, estafilo y algunos que son difíciles de diagnosticar, como por ejemplo las clamídeas, los micoplasmas, porque son no se cultivan, no se ven en las coloraciones muy fáciles. Entonces aquí también recordarles, con la coloración de Ray vamos a ver la morfología, entonces vamos a ver la cabeza, el cuello, la cola, con sus características, y en esa parte es donde vamos a estudiar cómo tiene la cabeza, macro, microcefalia, bicefálicos, elongadas, etc. O no la tienen, o tienen cola doble, o no presentan cuello, etc. Todo lo que ustedes nos contaron. Y todo eso es para que ojalá ustedes sean muy fecundos. ¿Sí? ¿Por qué no? Listo. ¿Qué hora sí? ¿Algún grupo va a hacer la presentación del tercer trabajo? O les voy a preguntar